Buenos días a todos y a todas. Hoy es viernes 22 de mayo del 2020. Bueno, vino el frío, mínima 11 grados, está lloviendo, lloviznando, cae una garúa que molesta en Buenos Aires y hay mucho viento. Tuve que resguardar las plantas porque se estaban poniendo feas con el viento, así que como yo soy fanática de las plantitas, los que me conocen sabrán, anoche resguardé todas las plantitas porque había un viento que se las estaba llevando. Era impresionante el viento que vino y parece que ahora sí estamos formalmente en otoño y que se nos acerca el invierno, porque la verdad que con 11 grados estamos más cerca del invierno que el otoño. Hemos pasado de una temperatura casi veraniega esta semana a una temperatura de invierno. Esto es bueno porque el Aedes aegypti, el mosquito del dengue, muere con estas temperaturas. Así que bueno, estaría bueno que se mueran todos los mosquitos del dengue, porque en Argentina estamos teniendo 41.000 casos de dengue. Los viernes nos vamos a dedicar a hablar de lo que es el patriarcado, la justicia patriarcal, la historia del machismo, cómo traspasa toda la cultura, toda nuestra historia y cómo afecta a las mujeres y a la justicia cuando las mujeres denuncian violencia, abuso, violación, etc. Y qué es lo que pasa cuando la mujer denuncia o cuando un niño, niña, adolescente denuncia. Antes, como les debía de hace unos días, las mentiras de la OMS en el comienzo del coronavirus, se los voy a decir rapidito y después vamos a ir a todo lo que es la historia del patriarcado y vamos a ir contando la historia del patriarcado todos los viernes. Todos los viernes vamos a hablar de cómo el machismo nos afecta a todos, porque ni los hombres pueden estar libres de sufrir por el machismo, ni los hombres más cisgénero pueden estar libres del machismo. Entonces vamos a hablar de que el 31 de diciembre, hoy voy a poner esto que se los debía, que el 31 de diciembre se reportan 27 casos de una neumonía desconocida en Wuhan. Esto es lo que informa China a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud lo informa al mundo, aunque sabemos que bueno, hubieron casos antes y muchos casos antes, pero bueno, es lo que la Organización Mundial de la Salud dijo al mundo. El 5 de enero la Organización Mundial dijo que no había contagio entre humano y humano. Que no se contagiaba entre humano y humano. El 12 de enero la Organización Mundial de la Salud dijo que esta neumonía que había aparecido en Wuhan no era contagiosa entre humano y humano. El 14 de enero la Organización Mundial de la Salud continuó diciendo que la neumonía que había aparecido en Wuhan no era contagiosa entre humano y humano. El 15 de enero la Organización Mundial de la Salud, es decir, doctor Tedros Adhanom, que ya habrán visto que yo hice su reseña acerca de quién es, que tenía que haber sido juzgado en La Haya por el genocidio que hizo en Etiopía acerca de la eliminación de los pueblos oromos. El 15 de enero dijo que quizás era contagiosa. El 17 de enero dijo el doctor Tedros, la Organización Mundial de la Salud, que no era necesario hacer cuarentena. Por la nueva neumonía aparecida en Wuhan. El 19 de enero, estas son todas las publicaciones que salieron para el mundo desde la Organización Mundial de la Salud. El 19 de enero dijo que no había prueba sustancial de que fuera contagiada de humano a humano. El 21 de enero la Organización Mundial de la Salud volvió a decir, y acá ya teníamos casos en Alemania, ¿ok? Ya Alemania había descubierto la epidemia. Ya había pasado de que una empleada de una empresa alemana había viajado a China y se había enfermado y había contagiado a sus compañeros de trabajo. Ya en esta fecha, Alemania estaba trabajando
en investigar esta nueva epidemia. La Organización Mundial de la Salud el 23 de enero dijo que no había evidencia de que esto se pudiera contagiar fuera de China. Estamos hablando del COVID-19, cuando ya Alemania había dado la alerta. El 27 de enero, la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, que a lo mejor había que llamar a una alerta. El 28 de enero dijo que no era necesario repatriar gente o tener cuidados de control con respecto a China. El 30 de enero dijo que no se reportaban muertes ni casos importantes fuera de China y que no había que protegerse de China. El 3 de febrero, la Organización Mundial de la Salud dijo que no había que restringir los viajes a China. El 3 de febrero, cuando ya había casos en Alemania y en Italia. El 3 de febrero, la Organización Mundial de la Salud decía, sigan viajando a China. Y el 12 de marzo dijo, esto es una pandemia, el mundo se ha contagiado. Y dijo, encima, esto es responsabilidad de los presidentes del mundo, de los líderes del mundo que no actuaron cuando nosotros les advertimos. Y las advertencias eran que no era contagiosa. Bueno, hoy y todos los viernes vamos a hablar con madres protectoras. Yo sé que a cierta gente del feminismo, yo soy feminista y mi mamá era feminista y mi hija es feminista, o sea, somos feministas de generaciones. A ciertos grupos del feminismo, cuando uno habla de madres protectoras, les cae para el trasero porque nunca entendieron bien cuál es el cuadro de lo que es una madre protectora. Una mamá protectora es aquella que tiene que defender a sus hijos, hijes, niños, niñas, adolescentes, en contra de todo un sistema patriarcal y machista. ¿Qué significa esto? Que cuando una mujer va y denuncia abuso, en general le dicen, ¿qué tenías puesto? ¿Qué le dijiste? ¿En qué situación fue? Te van a cuestionar a vos, te van a poner a vos en peritajes psiquiátricos, te van a poner a vos en peritajes médicos y van a ver si vos estás diciendo que te violaron o no. Esta es la justicia en la que vivimos. Cuando una mujer tiene una relación sexual que la emparenta esa relación sexual con un hombre, que puede ser sexo casual o un noviazgo, o cualquier relación. A ver, somos seres adultos, libres, estamos en el siglo XXI. Podés quedar embarazada y también podés desear un embarazo sin necesidad de tener un compromiso, sin necesidad de tener un matrimonio. Sin embargo, las mujeres que son más perseguidas son aquellas que no se casaron por el registro civil o que no se casaron por la iglesia. Esas son las más discriminadas. Y en los hechos los digo, hace más de 25 años que asesoro a madres protectoras en la Argentina, en Paraguay, en México, en España, en Italia, en muchos países. He conocido la persecución y la violencia institucional que hay hacia la mujer cuando denuncia situaciones de violencia o abuso. La persecución es terrible y esto no tiene fronteras. La violencia institucional hacia la mujer se da tanto en Estados Unidos, con las madres protectoras de Estados Unidos. Hay una organización que se llama AMPUSA, que es American Mothers Political Party, así se llama, y hay otra organización que se llama Victorious Children, y muchas organizaciones, Justice for Mama, porque directamente les sacan los hijos cuando denuncian violencia o abuso. Tan patriarcal es la justicia. Todos sabemos de casos que han salido a través de los medios, como el caso famoso de Ana Lanieli, que en el año 2015, hacía muchos años que se había venido a vivir a la Argentina y la obligaron
a instalarse en Colorado porque el progenitor, condenado por violencia, pedía la restitución de sus hijos. Y la justicia argentina, una jueza de Pilar, dio lugar a la restitución de los hijos de Ana Lanieli a Aspen, Colorado, que por más que Aspen suene muy lindo, es un lugar, es una pista de esquí. Así como el caso de Ana Lanieli, hay miles de casos. Tantos casos hay que en un momento una agrupación de hijos que ya eran adultos le hicieron una causa judicial que todavía está en trámite en Estados Unidos contra el gobierno de los Estados Unidos por haberlos obligado a ser revinculados con sus padres abusadores. Hay que dejar esto en claro, que una persona sea sobreseída de abuso no significa que sea inocente. Lamentablemente nuestra Constitución avala el principio de la inocencia en el caso de los adultos acusados, pero no se ve la inocencia del niño o niña o adolescente que denuncia el abuso. ¿Y quién va a ser el interlocutor del niño o niña adolescente abusado por el progenitor, por el abuelo? O sea, más del 80% de los casos que se ven en tribunales, el abusador es el padre biológico. Entonces, ¿qué pasa? Hay situaciones donde dicen que lo que tiene que prevalecer es la familia, que no hay que separar al papá de su hijo, no importa lo que haya pasado. He escuchado hasta abogados que se dicen de los derechos humanos que los abusos sexuales en la infancia son asuntos de familia, no son temas penales. O sea, fíjense lo que estamos hablando. Y gente que ha escrito libros sobre derechos humanos dice esto. No uno, los he escuchado a 3 de ellos. Entonces, nos vamos a retrotraer a la Revolución Francesa, a esa que independizó los países. En la Revolución Francesa, y nuestra justicia deviene de la separación de los poderes de la Revolución Francesa. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, un sistema democrático heredado de la Revolución Francesa y muchos principios heredados de la Revolución Francesa, principios que muchísimos son buenos. Pero la Revolución Francesa fue una lucha de clases, de una democracia en una forma, porque fue demos, el pueblo en griego, que luchó contra la monarquía. Pero esa democracia, igual que en nuestra Revolución de Mayo, estaba representada por los burgueses. En nuestra Revolución de Mayo también, estaba representada por los burgueses. Entonces, las resoluciones que se tomaron fueron para los hombres y para la gente que tenían propiedades. Toda la legislación que salió fue a favor de los varones y de la gente que tenía propiedades. Se resolvió eso. Las personas sin propiedades no fueron vistas dentro del derecho que surgió o de la justicia que surgió de la Revolución Francesa. Fue una revolución más bien de lo patrimonial. Ustedes tienen todo, son los monarcas, el pueblo se muere de hambre y nosotros somos los comerciantes de esa clase que surgió a través de que los feriantes se transformaron en comerciantes, ¿sí? Esto es lo que fue la Revolución Francesa, que en realidad fue magnífica, sienta las bases de una nueva sociedad. Nos falta la revolución feminista y la revolución de los niños, niñas y adolescentes. Argentina en el año 1989 firmó en Montevideo que iba a tener un código de niñez que todavía se lo debe a la Argentina. Así que interpelamos a las autoridades de la Argentina a que creen el código de niñez que es necesario que haya.
porque nosotros tenemos que tener un código de niñez, porque si hay un código de niñez, todo lo que está escrito en ese código de niñez, como Uruguay tiene, como Paraguay tiene, como Colombia tiene, como España tiene, como muchos países del mundo, que son parte de los 196 países que son parte de Naciones Unidas, que firmaron y ratificaron la Convención de los Derechos del Niño, hay que tener un código de niñez. Y no solo hay que tener un código de niñez, hay que tener juzgados especializados, como en Paraguay hay juzgado de primer turno de infancia, juzgado de segundo turno de niñez, no de infancia, y Uruguay también tiene. Los países de al lado lo tienen. ¿Por qué nosotros no tenemos jueces y juezas especializados en niñez? Esto es todo un tema, es todo un tema. Porque un juzgado que se dedica a las quiebras o alguien que está especializado en derecho comercial o en otro tipo de cosas no va a poder resolver en serio, y también pedimos que haya equipos multidisciplinarios con una amplia variedad de especialidades y que se ejecute la escucha del menor en cumplimiento de las convenciones internacionales y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Porque se ha vuelto un mercado el tema de los derechos de los niños. El tema de los niños es un gran mercado que surgió justamente con la Convención de los Derechos del Niño. En ese momento nosotros tuvimos un presidente del Consejo del Menor y la Familia que después fue echado por el presidente Néstor Kirchner, Atilio Álvarez, que adhería a determinados preceptos que incluso en el allanamiento que le hizo la juez María Salvini de Cubría, se encontraron dentro de su oficina, y eso está en el allanamiento, en el acta de allanamiento, libros detestables, como libros. Atilio Álvarez fue nombrado en la dictadura militar como asesor de menores, todavía es parte de la asesoría de menores de la ciudad de Buenos Aires, y fue presidente del Consejo del Menor y la Familia durante muchos años, desde el año 89 que lo nombró Menem hasta el año 2005 en que lo echó Néstor Kirchner. O sea, muchos años. Este hombre, que se le encontraron libros de tortura y se le encontraron los libros de Richard Gardner en su oficina, y que se dedicó a difundir las teorías de Richard Gardner, de Richard Alan Gardner, que quiero aclarar esto. Ustedes pueden ir a las oficinas del FBI en todo el mundo y pedir la ficha criminal de Richard Alan Gardner, porque era un criminal militante por la legalización de la pedofilia. Era un médico de Estados Unidos militante por la legalización de la pedofilia. Y las teorías que él escribió son teorías pedófilas. Dentro de esas teorías pedófilas y misóginas de Richard Alan Gardner, en sus libros, porque él también escribía para la revista internacional pedófila Paidika, no hay que olvidarse, en sus libros escribe que las mujeres son siempre histéricas. Eso es lo que escribe Richard Alan Gardner. Y esos libros tenía Atilio Álvarez, que fue quien invitó a Richard Alan Gardner a venir a dar charlas a Buenos Aires en su momento. Richard Alan Gardner, médico, militante para la legalización de la pedofilia, estuvo en Buenos Aires, invitado por el Consejo del Menor y la Familia, para dar cursos. ¿Qué pasó después con eso? Tenemos una justicia que desoye las denuncias de violencia y de abuso. ¿Por qué? Porque tuvimos institucionalizado desde el Consejo del Menor y la Familia que la mujer es naturalmente histérica. Y que Richard Alan Gardner en sus libros escribe, y lo pueden ver en mi blog porque están ahí exactamente las hojas donde lo escribe, que es bueno que el progenitor tenga relaciones sexuales con su hijo y que la madre que lo denuncia es una mujer histérica. Richard Alan Gardner utilizó en 26 juzgados de Estados Unidos esta teoría, y después la Asociación de Médicos y Psiquiatras de Estados Unidos
lo conminaron a no hacer diagnósticos psiquiátricos porque no era psiquiatra, ni tampoco psicólogo, como algunos ponen, psicólogo, psiquiatra. No era psiquiatra y no era psicólogo. Fue un médico que se recibió en Estados Unidos, después trabajó un tiempo en la Alemania. No nos olvidemos que en Holanda surge el movimiento pedófilo internacional al lado de Alemania, y que en Alemania también hay movimiento pedófilo internacional, que en ese momento, cuando Richard Alan Gardner estaba recién surgiendo a nivel mundial. Recién estaba surgiendo con Fink, un doctor justamente que lo estaba repartiendo, y bueno, es donde él empieza a escribir en la revista Paidik, ¿sí? Bueno, nosotros tuvimos a Richard Alan Gardner de visita en Buenos Aires. Lo pueden ver en mi blog en sap-no.blogspot.com, y ahí pueden leer información en muchos idiomas, en castellano, en inglés, en francés, en italiano, en alemán, bueno, en muchos idiomas. Es uno de los blogs más consultados del mundo acerca del síndrome de alienación parental. Yo escribo en contra del síndrome de alienación parental hace más de 20 años. Escribía justamente Jorge Garaventa, un psicólogo especialista en todo lo que es la violencia contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres. Tenía un foro, y en esos foros que habían de mails, estamos hablando de los 90, y yo escribía en contra del síndrome de alienación parental en los 90. En su momento, los psicólogos y psicólogas, que todos ustedes conocen, me dijeron: no hay que darle entidad, esto no existe, no es importante. Nadie le va a dar importancia en la Argentina a esto. El primer fallo SAP en la Argentina fue en 1988, donde a una mujer que denunció abuso le sacaron a su hija y se la dieron al denunciado por abuso. Así que esto no es importante, es muy, muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque el hecho de que no exista lo vuelve una batalla muy difícil. Es cierto, el síndrome de alienación parental no existe, pero cuando te inventan una figura fantasmagórica, ninguna academia te enseña a defenderte de fantasmas. Entonces no vas a tener abogados que te sepan defender bien de los fantasmas, salvo que, bueno, sí, vayan al blog de SAP, no, que yo creé, que de hecho decenas de mujeres recuperaron a sus hijos y ganaron sus causas imprimiendo el blog. Y algunos artículos míos también. No me quiero echar todas las cosas, pero sí, ahora estamos fortalecidas. En algún punto estamos fortalecidas. Existe la Convención de Belén do Pará. En el año 1994 la OEA fue líder en poner los derechos de la mujer por escrito, en decir: la mujer es sujeta de derechos individuales, independientemente de sus relaciones familiares. Y está la Convención de Belén do Pará, no solo firmada, sino ratificada por la Argentina, y es miembro permanente la Argentina de la Convención de Belén do Pará. Lamento que en la Argentina todas las leyes que tienen que ver con la protección de niñez y de las mujeres sean de orden civil, sean leyes positivas civiles y no penales, porque si la violencia familiar tuviera un doble rango como en otros países, quedaría en los antecedentes de las personas y no sería un tema privado que una persona esté condenado por violencia familiar, porque a las causas familiares uno no puede tener acceso ni tampoco difundirlas. Y para mí es un tema de interés nacional, porque después, si no, esa persona que está condenada por una cuestión de violencia familiar o abuso, pero a nivel civil, no penal, no quedan los antecedentes y lo podemos tener como presidente de la nación, como diputado, senador, gobernador, intendente, en cualquier cargo, como juez que hemos tenido. Como juez, tenemos jueces condenados por violencia intrafamiliar y tenemos fiscales procesados por abuso sexual infantil.
pero como son asuntos de familia, eso no hay que darlo a conocer, ¿no? Así estamos, en esta situación estamos. Cuando vos vas a pedir justicia por tu integridad o la integridad de tus hijes, te puede tocar alguien que fue procesado o que fue condenado por abuso sexual o por golpear a la mujer, novia, esposa o madre, o incluso haber asesinado a su madre y que se le cerrara como muerte dudosa. Vamos a hablar con Janina, que es una mamá protectora de Bariloche, que sufre la violencia institucional patriarcal de Bariloche, que hace muchos años que venimos luchando contra la juez Pájaro, contra la juez Trigini, contra el sistema judicial de Bariloche, que desoye a las madres que denuncian abuso y violencia. Y de nuevo hablamos de esos paraísos donde se esquía, como Aspen, donde obligaron a los chicos a vivir con su progenitor violento y que la justicia argentina homologó que se los llevaran y se los entregaran al violento condenado. Hola, buenos días, Janina, te tenemos al aire. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rachel? Un gusto saludarte. Bien, acá estamos. Vivís en un paraíso turístico, ¿no? Sí, ahora está todo cerrado, por razones obvias y de público conocimiento, pero sí, la verdad que vivimos en un paraíso, y en un aunque tiene estas cuestiones, ¿no? es un paraíso turístico y un infierno judicial, ¿no? Y sí, a las que nos ha tocado vivir un infierno judicial realmente es algo que te cuesta sobrellevar durante años, una pelea de años. Bueno, contanos más o menos, porque yo tuve un litigio judicial con el progenitor de mi hijo durante 19 años, que me costó exactamente en dinero más de 200 causas penales y el costo total de 6 departamentos. Cuando mi hijo cumplió 18 años, yo hice la suma del gasto total que me había costado proteger a mi hijo y era comprar 6 departamentos. Esto es lo que pasa con las madres protectoras, te dejan sin un centavo, con el culo al norte, para proteger a tus hijos. Y yo ya venía asesorando mamás cuando me pasó, y yo ya tenía herramientas. Contá vos que no sabías nada, un día te enamoraste de un tipo, porque hay que decirlo con todas las palabras, uno alguna vez estuvo enamorada de ese tipo que a lo mejor te abusa, o te abusa a tus hijos, o te viola a vos, o te quiere matar. Una vez estuve enamorada de esa persona. Vos también estuviste enamorada, ¿no? Que empezás a contar. Totalmente, es que así empieza toda relación, no solamente te enamoras vos, sino las que siguen detrás. Y esto es un punto importante porque realmente ellos lo utilizan incluso en causas judiciales y te denuncian a vos de loca cuando ellos pueden seguir teniendo parejas pseudo estables según ellos, que nadie investiga la realidad y el trasfondo. No, pero vos sos la loca que no podés rehacer tu vida. Yani, él está bien económicamente. A ver, Yani, él está bien económicamente. Sí, él está muy bien. Él está muy bien económicamente. Ellos nunca pierden el status quo, ¿no? Ellos siguen teniendo cada vez más dinero y uno se va quedando con cada vez menos dinero, ¿no es así? Es así, sí. Además tienen todo el aparato judicial protector a sus pies, digamos. Ellos siguen haciendo lo que quieren judicialmente hablando. Incluso no respetan una sola cuarentena. Yo he tenido hechos de violencia esta cuarentena, sí, por tratar de respetar los que dicen los convenios y lo que aconsejan los médicos y la abogada y demás, padeciendo una pandemia como todos lo saben, no pudiendo salir a ningún lado, y yo tuve que soportar al violento que me venga para querer llevarse a los chicos a romper lo único que tenía a mano, que es el pilar de la luz. Ese tipo de cosas te siguen pasando, sí. Y después piden, o sea, se habilita ferias por las denuncias que ellos hacen, y sos vos la que te ves entre la espada y la pared, siempre acusada de, no, me impide ver, o no sé qué. Y a nadie le importa si el tipo te dejó sin luz, si tuvo que venir la policía en plena cuarentena,
Si no te pueden ni siquiera tomar una nota o una notificación, no te pueden tocar, señora, no podemos darle ni siquiera una virome para que se haga una declaración. O sea, la fuerza viene toda impoluta a tratar de darte una mano y tampoco te la puede dar porque por órdenes no se puede trasladar en ningún lado, y estos tipos se avalan en resoluciones y dicen, no, pero yo voy a buscar a mis hijos porque tenemos un régimen de visita habilitado. Y mentira. Sabemos que cada ciudad tiene una coordenada diferente, porque en diferentes casos, en diferentes ciudades hay diferentes... Sí, no hay un protocolo estandarizado, no hay un protocolo estandarizado, que yo decía, se necesita indispensablemente un código de niñez y que se cumpla ese código de niñez, porque así sería a nivel nacional todo igual, todo lo mismo. ¿No? No, él denunció, le pidió, yo le dije, vos tenés plata, se lo dije por mensaje porque realmente no converso, porque no se puede conversar con un violento en estas circunstancias, porque además cuando viene a hacer ese tipo de perpetrajes en tu propiedad, tus hijos lo ven de la ventana de la casa, los vecinos, es siempre la misma historia. ¿A vos la policía te trata bien? ¿A vos la policía de Bariloche te trata bien? Sí. La verdad que estos últimos que vinieron, bárbaros. Hay algunos que no. Yo antes vivía en otro sector de Bariloche, donde él residía cerca, y a mí la misma policía me amenazó y me dijo, tenemos órdenes de a usted no tomarle ningún tipo de declaración, porque acá se lo defiende a... Estaban coimeados. Estaban coimeados abiertamente. Sí, me lo dijeron. Es más, lo tengo grabado. Una de las cosas que uno aprende, al principio te empiezan a decir, vos estás loca, pero uno graba todo, Rachel, vos lo sabés. Sí. Uno va, se sienta con una yo asesoro a grabar hasta todo, propias, sí. Hasta las propias sesiones de la psicóloga personal que uno tiene las graba. Claro. Porque vos ya llega un punto que no sabes en quién confiar. Exacto. Llegamos a ese punto, a grabar todo, cosa que después no haya interpretaciones de lo que vos decís y te pueda venir un informe en contra. Gracias a Dios, a mí no me pasó, tengo una psicóloga maravillosa, sí, pero Janina, convengamos que existen... A ver, Yani, no te pasó a vos, porque con Gisela lo hemos visto, otra mamá protectora, que pasa esto de las hojas mágicas, que en el expediente aparecen y desaparecen hojas, que en determinada situación aparecen unas hojas que vos nunca habías visto y que después desaparecen. ¿No te pasó a vos? Y yo, por ejemplo, desde que empezó mi causa hace 6 años, nunca tuve acceso a la misma, Rachel. Ah, ¿no pudiste verla? Ah, bueno. No, yo nunca tuve acceso. Así que tal vez hayan aparecido cosas. De hecho, cuando yo sufrí la separación de mis hijos, vos sabés que a mí me los sacaron, un día fueron a la escuela de ellos y no sé, una cuestión de secuestro colectivo, se lo llevaron, mis hijos gritaban, lloraban, y se lo llevaron a la radio. Janina, ¿cuántos años tenés vos? ¿Qué edades tienen tus hijos? Yo tengo 45. ¿Qué edades tienen tus hijos? Uno tiene 12, 11 y 8. ¿Qué habías denunciado vos? En principio yo denuncié violencia en el 2014. Denuncio violencia porque a mí me saca el comisario. A nosotros nos había tomado de rehenes. ¿En qué sentido estaban tomados de rehenes? O sea, es una palabra como que me hace ruido a mí. Pero bueno, ¿en qué sentido los habían tomado de rehenes? Él vive en un barrio privado. Sí. Tiene muchos recursos económicos. Tiene muchos recursos económicos. Te voy a hacer una pregunta, porque a todas las mamás protectoras le hago la misma pregunta, porque la mayoría no cobró el IFE. ¿Vos lo cobraste? ¿Hola? ¿Vos cobraste la ayuda del IFE? No. Yo bueno, no, ok, no me permiten el acceso a cobrar. No te permiten el acceso a cobrar porque lo cobra él, ¿no? Él en realidad es una persona que está bien económicamente y a mí pero todavía él cobra asignación universal por tus hijos que vos tenés. No, yo nunca recibí cuota alimentaria, nunca recibí asignación familiar desde que me separé de él hace 6 años. Él nunca cumplió con nada, viendo convenio homologado y todo, jamás pagó nada. Ok. Nunca. Ok. Nunca. Y ahora tampoco pude acceder a la ayuda
No, el IFE, todas las para mamás nada. con las que hablo, todas me dicen que no cobraban el IFE, por eso quería asentarlo, porque la respuesta que me da el ANSES es que linkean a las madres a través del DNI de sus hijos con el señor. Exactamente, Ok, o sea, estén exactamente. casadas o no, separadas, divorciadas o hayan sido un sexo casual, el que cobra es el varón y no la mujer. Vos habías denunciado violencia y después, en qué siguió la causa? En nada, porque él hizo una contradenuncia, como hacen normalmente estos personajes, y denunció que yo era la violenta. Entonces, a partir de eso, se hizo una gran ensalada de fruta en lo que sería... Igualmente, en las causas estaba obvio, o sea, era todo obvio, porque había testimonios de testigos, Sí. estaba el informe de la policía que me sacó, Sí. había un montón de cuestiones, pero bueno, él siempre lo utilizó para agua para su molino. ¿Tus hijos Todo están eso, con siempre. vos? Sí, el mayor, bueno, justamente la situación es complicada ahora porque es lo que te digo, lejos de que la violencia se disminuya, por más que él tenga pareja o lo que fuera, se acrecienta. Tengo a mi hijo, uno de mis hijos desde el año pasado que no está con él porque él yendo a la escuela le propinó una trompada y le partió el ojo. A consecuencia ¿Le de la partió qué? trompada. Le dio una trompada y le partió el ojo. ¿Le partió Entonces el llegó, ojo? sí, le partió el ojo y llegó a la escuela con el ojo partido, sangrando. Tenés 3 No hijos. estaba conmigo, ni mucho menos, pero yo llegué a la escuela porque teníamos regímenes separados en ese momento. Llegué a la escuela a buscar a mi otro hijo porque tenía que hacer unas cuestiones de salud con él, ordenadas por la jueza, y me encuentro con que él estaba golpeado. Así que inmediatamente lo único que pude hacer, porque no me correspondía llevármelo, es mostrarle una foto a mi abogada y le dije, el nene está así, se quiere venir conmigo, porque hasta eso no podés ni siquiera decidir vos como mamá protección porque te acusan de impedimento de contacto o de no cumplir a rajatabla el régimen establecido. La ley Entonces, 24270 tuve que que... mandar una foto, Sí, la ley... y ahí, Sí. recién ahí intervino. Ahora estoy con otra jueza. Yo antes tenía Trigini que nos hizo la vida agua y nos destruyó la causa, hizo cualquier cosa. Famosa. Famosa por hacer esto. Hasta mujeres han suicidado y muerto por las resoluciones de Sí. Trigini. Sí. Ella En trabaja Bariloche. pareciera para los violentos. Sí. ¿Y a vos te diagnosticaron SAP? ¿Te diagnosticaron que sufrías síndrome de alienación parental? ¿Esto que no existe? Sí, me acusó, me acusó. En realidad, la primera que acusa de SAP es la abogada de él. Sí. Es La habitual abogada de él eso lo hacen utiliza siempre. Sí. este pseudo inexistente, que yo ni siquiera sabía lo que significaba. Claro. ¿Quién lo va a saber? Lo empezó a utilizar la CENAF. La Secretaría de Niñez de Bariloche. Esto pongámoslo con nombres para que las autoridades de Argentina remuevan esa gente que utilizan una teoría misógina y pedófila. La Secretaría de Niñez de Bariloche utilizó el SAP con nombre y apellido, con todas las letras. Sí. Okay. A mí me lo pusieron así, SAP, tal cual. Tal cual, bueno, para que remuevan a las autoridades. Así lo pusieron. Y cuando yo empecé a averiguar esto, o sea, ahí te empezás a enterar realmente de... mis hijos tienen una tía psicóloga en Buenos Aires, una excelente profesional. Cuando yo cuento esto, ella me dice, justamente nos estamos capacitando. ¿Vos sos de Buenos Aires? Ella me instruyó de lo que significaba esto, que era una teoría pedófila. Yani, ¿vos sos de Buenos Aires? No. Yo hace 20 años que vivo acá, pero viví en una ciudad de la provincia de Buenos Aires hace muchos años. Pero de la provincia de Buenos Aires, sos de la provincia de Buenos Aires, sos bonaerense. Ok. Sí, soy bonaerense. Ok, está. Entonces, bueno, vos consultaste con un montón de profesionales para poder defenderte a vos y a defender a tus hijos, no solo del violento que los mata a golpes, ni a vos y a tus hijos, sino de defenderte de la violencia institucional, que encima te pusieron un diagnóstico de SAP, que es una teoría pedófila y misógina, que no puede ni siquiera diagnosticarse porque no existe. Y las personas que lo pusieron, ¿eran peritos, eran psicólogas, psiquiatras, médicos? ¿Qué eran?
Psicólogas de la CENAF, de la Secretaría de Niñez de Bariloche. Ok. Sí. Y esas personas lo siguen usando en Bariloche. Sí. Hace 20 años que vemos esto en Bariloche, ¿eh? Yo en su momento me acuerdo que tuve una reunión con Gabriel Lerner, quien es ahora secretario de Niñez y que era el secretario de Niñez en el gobierno de Cristina Kirchner, y le pedí la intervención federal de Bariloche por las resoluciones de Bariloche, porque hemos tenido suicidios de madres protectoras por las resoluciones de la juez Trigini y la juez Pájaro también. Antes... Mira, Rachel, yo tuve oportunidad, perdón que te interrumpa, oportunidad de estar en una charla que dio el licenciado Jorge Garaventa acá en Bariloche, es una cuestión informal, que se dio en el Colegio de Psicólogos de Bariloche. Yo vi la publicación y fui, como mamá, yo estaba con mis hijos, pero me fui a interiorizar, justamente hablaba de esto, del falso inexistente síndrome de alienación parental. Él estaba preocupado, lo volcó hacia todas las personas que estaban ahí, eran todas psicólogas, e incluso estaba la perito del Poder Judicial asistiendo, digamos. Virginia Berni Lebleu no estuvo, Berni Lebleu no estuvo allá, Virginia, la psiquiatra forense. Bueno, Virginia Berni Lebleu dio una capacitación en el 2017, que esa capacitación está colgada dentro de lo que es la página del Poder Judicial de Río Negro. Pero explicó que no había que usar ese falso síndrome, que de hecho la Organización de Psicólogos de la Argentina ha dicho que se le va a sacar la matrícula a quien lo utilice. Sí, yo sé que ellos están luchando en contra de esto porque se han encontrado con cientos de profesionales, sobre todo jóvenes, sin experiencia, que hablan y avalan de esto, ¿no? Que no existe directamente, pero lo avalan y lo usan. Es lobby pedófilo, es movimiento pedófilo internacional, es lobby pedófilo, sí. Sí, totalmente, y vos se lo decís y se quedan así. Bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar a esta persona que realmente no solo sabe, sino que además tiene un respaldo de lucha impresionante, y realmente a mí me tocó estar en esta situación de charla con la misma persona que a mí me había sacado a mis hijos. Imagínate que yo estaba en un recinto con la persona que me sacó a mis hijos diciendo que yo hacía SAP. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era esa persona? Laura Fernández Bardaro, es psicóloga del CENAF. Y ella estaba ahí en la charla de Jorge Garaventa. Escuchando atentamente la charla del licenciado Garaventa, en que decía que, por favor, colegas, les pedía encarecidamente, ni se les ocurra pensar por un instante que esto puede ser causa de una cuestión de rivalidad entre los padres, porque lo primero que te dicen es, lo acusás de presunción de abuso porque tenés un negocio conflictivo o porque no te pasa la cuota alimentaria. Hay un porcentaje mínimo, Pareja, nada que ver. Sí. Realmente cuando tenés en situaciones, cuando vos estés obligada a denunciar abuso, en mi caso no lo denuncié yo, lo denunciaron profesionales que atendían a mis hijos en ese momento, uno no lo hace con una cuestión personal, y esto está acreditado en todos lados, pero bueno, después a mí esa charla me costó que ella me denunciara de que yo invadía sus espacios de capacitación. Así que estábamos en una situación complicada, porque yo me fui a interiorizar sobre lo que a mí ¿Cómo que vos invadías? Para ver qué significaba. ¿Cómo que vos invadías los espacios de capacitación? Vos habías ido a una charla abierta de Jorge Garaventa. Claro, y a mí me denunció de que yo invadía sus espacios de capacitación porque no estaba preparada para entender lo que se estaba diciendo ahí con respecto al falso inexistente síndrome de alienación parental. Lo que dijo el licenciado básicamente fue que no existe. Sí. Y respaldó lo que en su momento, en el 2017, Virginia Berni Lebleu capacitó a todo el Poder Judicial, que es mala praxis judicial directamente. Sí, es prevaricato de auxiliar de la justicia. Se le puede hacer una causa penal a la persona que utilice el síndrome de alienación parental. O sea, la persona que utiliza el síndrome de alienación parental hay que denunciarlo por apología de la pedofilia y de la misoginia, hay que denunciarlo por prevaricación como auxiliar de la justicia, y hay que denunciarlo en la Asociación Nacional de Psicólogos de la Argentina para que se les quite la matrícula
o a la asociación a la que pertenezca. Hay que denunciar a los profesionales que utilizan este falso síndrome. No, acá a los profesionales psicólogos que atienden niños que padecen abuso sexual infantil, los denuncian a ellos. Acá no hay prácticamente psicólogos. ¿Denuncian a los psicólogos que diagnostican el abuso? Yani, a ver si queda claro. ¿Denuncian a los psicólogos que diagnostican el abuso? Sí. Sí, los denuncian. Les cuento a todos y te cuento a vos. Esto empezó a pasar en 1993, cuando el 3 de noviembre de 1993 se promulgó una ley penal abierta, que de hecho la Constitución Nacional Argentina prohíbe las leyes penales abiertas, son anticonstitucionales, que es la ley 24270. ¿Qué significa la ley penal abierta? Que le puede caer a cualquier persona sin tener pruebas y que se le da oficio directamente en cualquier momento, en una comisaría, a cualquier hora. Esa es la ley de impedimento de contactos. Tiene solo 3 artículos y en ningún momento se dice que no se puede denunciar impedimento de contacto si hay violencia o abuso. Es decir, que un abusador, hasta condenado, te puede denunciar por impedimento de contacto. Esa es la ley 24270. Esa es la ley con la que se persigue a todas las mujeres que denuncian violencia y abuso. Esa es la ley con la que te persiguieron a vos, ¿no? Sí, esa y otras tantas, supongo, porque uno ya pierde la cuenta de la cantidad de cosas. ¿Tus hijos fueron abusados, sufrieron abuso? Y eso, según la justicia, no fue una cuestión. No lo pudieron probar. De investigar. No lo pudieron probar, pero vos lo denunciaste esto, ¿no? En realidad yo tuve que ir a ratificar la denuncia. Yo no lo denuncié, lo denunciaron los profesionales que en ese momento atendieron a mí. Es lo que pasa en la mayor parte de los casos. La madre no está especializada en abuso, son los pediatras, los psicólogos y demás que atienden a los niños o niñas y adolescentes, los que ven los indicadores de abuso y le dicen a la madre, mira, yo estoy viendo indicadores de abuso, hay que denunciar. Eso es lo que te pasó a vos. Es que en realidad mis hijos, un 19 de marzo que tenían audiencia con Trigini en ese momento, hablaron de esta situación porque la misma jueza Trigini, después de que mis hijos estuvieron en audiencia más de 1 hora y media encerrados, encerrados con ellos, mis hijos, según la jueza Trigini, hablaron de situaciones de esta índole e inmediatamente ese día, 19 de marzo del 2018, la jueza misma dijo, después de que mis hijos terminaron de hablar, de que había una investigación, porque era verdad, que yo no la inicié, que se inició desde... Se inició de oficio. El hospital, okay. Desde el hospital, y bueno, y era una cuestión pero bueno, en ese momento se indicó, por orden de la jueza, que el padre, que los chicos estuvieran conmigo, se suspendía el régimen de visita y le daban a los chicos unas visitas supervisadas con Cenas en el medio. Cenas presionó muchísimo para que esto se realizara así, y a mi hija se la llevaban de la escuela diciendo, pronto vas a estar con tu papá, pronto vas a estar con tu papá y todo va a volver a ser como antes. Estás diciendo estas mismas personas que utilizan el síndrome de alienación parental, que es una teoría misógina y pedófila, arrancaron a tu hija de la escuela en un secuestro, sí. No enviados por ningún juzgado, sino por ellos mismos. No, ellas se la llevaban, la fueron a buscar y le dijeron, bueno, ahora la jueza ordenó que tengas una visita supervisada. Se la llevaban antes de tiempo, se la retiraban antes de que toque el timbre de finalización de la escuela, no había autorización, salió la directora en ese momento a pedir disculpas de que no había llegado autorización, ellos se presentaron con un papelito, ni siquiera les habían informado formalmente a la escuela por oficio, y tampoco yo sabía de esta resolución. Ellas chapean la posición, Janina. Sí, se los empezaron a llevar un 19 de marzo, ellos hablan de esta situación de abuso y está grabado, y yo tengo la grabación, sí. Porque lo hicieron frente a los profesionales en ese momento del juzgado de Trigini,
Sí. una psicopedagoga y una psicóloga, la conversación está grabada, es verdad, ellas afirman de que mis hijos hablaron de eso, pero el 26 de marzo, una semana después, a mí me lo sacan y yo después no pude tener más acceso. En contra de la resolución judicial. Eso es lo que te quería decir. El 19 de marzo se dice que, bueno, pueden ser víctimas de abuso del padre, lo decide la juez, lo deciden los peritos judiciales, lo deciden profesionales de la salud relacionados con el abuso, que no tenían que tener vínculo con esta persona denunciada por violencia y abuso, y estas funcionarias de la CENAF de Bariloche chapean, ¿no?, con su cargo para hacer un secuestro. Esto es lo que yo estoy diciendo. ¿Es esto así? Sí, porque en realidad la forma fue una forma manipuladora y violenta hacia mis hijos y hacia mí, hacia todos, porque realmente vos tenés que tener una orden. Yo tuve que aprender esto de este juego judicial, de que cuando vos, la jueza da una orden, vos podés apelarla, podés discutirla, tenés la posibilidad, tenés abierta el juego legal como para decir, bueno, sí, no, me parece, pongamos esto, pidamos lo otro. Acá no hubo de ese tipo de cosas, acá nunca se dio lugar a escuchar ni mi voz en ese momento y se manipuló la de los chicos. Y ahora, ¿te imaginas que Yani, mis hijos fueron llevados a vivir violentamente a la casa de los abuelos del progenitor? Yo familia no tengo. Yani, vos tenés un hijo que tiene alguna discapacidad, ¿no? Sí. Tenés un hijo con discapacidad. Yani, ¿de qué estás viviendo? En este momento de la ayuda económica, digamos, de las cajas, de los módulos que da el gobierno. ¿De qué ayudas? ¿Qué ayudas? Trabajar más, porque son módulos de comida. Te dan comida, te está entregando comida al gobierno. Ok, vos tenés 3 hijos y te está entregando comida al gobierno. ¿Y él de qué vive, el progenitor? Él trabaja en un barrio privado, cobra más del mínimo. ¿Cuánto cobra? Y más de 130.000 pesos por mes. ¿Cuánto paga de alimentos? Nada. Ok. Nunca pagó nada. Nunca pagó nada. No. ¿Y le hiciste la causa por...? Él no tiene gastos. Él no paga alquiler, no paga nada, porque vive, digamos, la vivienda se la dan porque él es el encargado de ese lugar, así que tiene la posibilidad de no pagar alquiler tampoco. ¿Él qué hace? ¿Administra un barrio privado? ¿Qué es lo que hace? Sí, administra un barrio privado. Está. ¿Él es especialista en informática o algo así? Que yo sepa no, pero nunca sabes con esta gente, la verdad. Algo de eso hay, porque cuando yo vivía con él me hackeaba mi cuenta de mail, mi cuenta de Facebook. Estas cuestiones de situaciones de violencia las hemos padecido en todo sentido, así que él sabe hacer cosas que yo no. Ah, ok. O sea, vos te hackeó muchas cosas. ¿Y cómo te enteraste que había sido hackeada? Porque la página te avisa, te hackearon tu cuenta. Ok. Estando viviendo con él esto, no es que todavía ni siquiera estábamos. Y después siguió sucediendo. Ok, está bien. ¿Y tus hijos ahora están en peligro? Porque, por ejemplo, ayer me comuniqué con una mamá de Cosquín que tiene una denuncia de abuso con una nena y el abusador se le mudó en cuarentena a 30 metros de la casa y es policía. Y bueno, nadie hace nada porque no hay justicia supuestamente en cuarentena, no cuando las madres la piden, al menos. O sea, no. Él a mí me acusó de que hacía impedimento de contacto en esta cuarentena cuando tengo el mensaje de mi abogada diciendo que los chicos en cuarentena no se pueden mover por razones obvias. Si tengo una persona con discapacidad menos. Te hizo una denuncia penal basada en la ley 2470, en esta ley penal abierta que... No, lo que hizo, no sé si utilizó eso, lo que hizo fue pedir la restitución inmediata del menor, incluso ante la negativa del menor de volver, porque realmente él vino acá, no los buscó con barbijo, él entra y sale por donde quiere. Ah, él viola la cuarentena además, o sea, él viola la cuarentena abiertamente. Sí. Él vino acá muchas veces a buscarlos y yo contestándole lo mismo, le digo, vos tenés dinero,
esto se lo contesté por mensaje, le digo, vos tenés la posibilidad, por tener dinero y por tener impunidad, de habilitar feria, cosa que a mí jamás me lo harían. Entonces, Porque vos estás viviendo de caja de comida que te da el gobierno. Yo realmente, en esto somos todos nuevos, nunca me tocó a mí vivir una pandemia, una cuarentena de esta índole. Así que uno va aprendiendo sobre la marcha. Uno nunca hizo impedimento de contacto. Estabas sometiéndote a las leyes. Bariloche es una ciudad que tiene muchísimos casos. Es preocupante, incluso el mismo presidente lo dijo, que le preocupaba la situación de salud de Bariloche. Cada vez tenemos más casos. El pico máximo acá se espera para junio, aproximadamente. Julio. Así que no sé. ¿Cuándo empieza la nieve allá? Un poco ya en los cerros. La nieve mayor empieza más o menos en julio, cosa que el invierno también complica las situaciones de COVID, eso es lo que dicen. Sí. Por lo menos. No, pero lo digo por tus hijos, por el bienestar, porque vos no tenés recursos, porque no recibiste la IFE, porque él no te paga alimentos, porque está sufriendo violencia institucional, porque te pone causas judiciales en cuarentena, porque él sí cobra un montón de plata y no paga alimentos. ¿En qué situación vas a estar con el frío, con el hambre, en la cuarentena, Janina? Eso es lo que te estoy preguntando. Habla abiertamente. Y la verdad es que es incierto, Rachel, no sabemos qué va a pasar. De acá a una semana no se sabe realmente qué puede llegar a pasar. Mañana cae una nevada, tenemos 1,5 metros en la puerta, no podemos salir a ningún lado. Uno lo que hace como mamá es prevenir. Y gracias a Dios uno tiene siempre algo guardado como para... Pero por ejemplo, si tenemos... Es más, en el barrio donde yo vivo no había ni siquiera colectivo, habían sacado la línea de colectivos local. Estábamos realmente aislados. Teníamos que caminar 4 kilómetros de ida y 4 de vuelta para ir al supermercado más cercano. Bueno, para quien quiera ayudar a Janina, mi celular, lo pongo al aire, es 15 58 72 18 23, 15 58 72 18 23, celular Claro de Buenos Aires. Se pueden comunicar conmigo aquellas personas que quieran ayudar a Janina, que es una mamá protectora que ha denunciado violencia y abuso. Vive en Bariloche, tiene 3 hijos, uno tiene una discapacidad, está en una situación en el contexto de pandemia, sin ningún ingreso, recibiendo cajas de comida del Estado, y el sujeto, el progenitor, padre de sus hijos, jamás pagó alimentos. Esta es la situación. ¿Cuál es la temperatura que se espera en el invierno en Bariloche? Más o menos. Sí, una temperatura media, a la mañana tenés siempre menos algo, -2, -3, a la mañana siempre hace mucho frío, hemos tenido -18, -10 grados, -5, -6, eso es normal para días fríos en Bariloche. Después la temperatura subirá un par de grados, pero con 10 grados en pleno invierno somos felices. Estamos acostumbrados, el sur es así. Bueno, te dejo libre para que digas, todo lo que quieras decir en este momento. Vamos cerrando y les cuento que todos los viernes, y ahora qué pasa, vamos a hablar con mamás protectoras de la Argentina para que cuenten cómo es la situación de proteger niños, niñas y adolescentes y denunciar violencia y abuso en la Argentina. ¿Y qué le pasa a las mujeres, a los niños y a las niñas y adolescentes? Contá, Janina, terminás vos el programa. Contá todo lo que puedas. Bueno, muchas gracias. Primero, Rachel, gracias por permitirnos acercarnos y contar levemente lo que podemos haber padecido y seguir padeciendo. Realmente lo único que nos queda apelar, no somos personas violentas, no somos mentirosas, lo único que hacemos es por amor y protección a nuestros hijos. Tenemos una desigualdad absoluta en un montón de situaciones y quedamos expuestas y quedamos en la nada misma justamente porque nuestra meta es la protección absoluta e integral de nuestros hijos en todo sentido. Realmente lo único que se puede decir es que, como te dicen en cada dependencia judicial, supuestamente la justicia, cada vez que vos te sentás frente a un empleado judicial, vos le estás pagando el sueldo con tus impuestos. La verdad que no deberíamos ser
maltratadas cuando vamos a hacer una denuncia por violencia, por abuso, por exigir que nos paguen o una cuota por alimentaria por nuestros hijos. La verdad que hay muchas leyes que avalan demasiado a los violentos, y lo que necesitamos realmente es que las pocas leyes que hay que protegen integralmente a la niñez y a la mujer realmente se cumplan. Y que lo primero que se haga no es dudar de la palabra de una mamá, y menos si esa mamá no tiene ningún tipo de problema psicológico, ni informe negativo, ni nadie que pueda decir sí, la vi. Y si así fuera, esa persona también necesita ayuda. Y si el violento está pasando por un mal momento, también necesita ayuda. Porque yo creo que todas las personas, si se ponen a disposición de una persona que lo pueda ayudar, pueden cambiar su vida. La elección es de cada uno, creo yo, en mi humilde opinión. Pero Yani, ¿vos conociste otros casos allá en Bariloche similares al tuyo? Sí, hay muchísimos casos. Okay. Cientos de casos. Ok, está bien. Bueno, en otro día la seguimos y vamos cerrando estos y ahora qué pasa por Radio Stellium, radiostellium.com. Nos pueden seguir a través de las redes sociales y por Radio Stellium. Cuando no hay programa, bueno, hay música todo el tiempo, así que disfruten de la música. Les cuento que los miércoles a las 18 horas tiene programación, que los jueves de 1 a 5 de la tarde también hay otra programación, y que hay distintas programaciones que pueden ver en la página de radiostellium.com. Muchas gracias, Janina, por tu aporte, y vamos a estar en contacto para ayudarte en todo lo que se pueda. Muchísimas gracias a vos, Rachel, y un abrazo a Constanza. Gracias a ustedes.